Pues vamos a terminar de solucionar el curso de Node.js, Learn You Node. Listo. Es Learn- y es el API Server. Entonces, lo que dice esto es que, sí, ahí ya está grabando. Entonces vamos a tener un servidor HTTP que va a servir JSON. Listo. Cuando reciba una petición GET a esta ruta, parse time, API/parse time. Entonces, se espera que la petición contenga una consulta en formato string con una llave. Esa llave es ISO y un formato ISO con el tiempo como valor. Entonces acá en el ejemplo. Entonces la petición a esta ruta, a esta URL, el símbolo de pregunta indicando que se van a pasar esos parámetros por get. Y este es la llave, o sea, este es el valor, esta es la llave y este es el valor de esa llave. Entonces yo puedo obtener este valor en la petición. Entonces, JSON responde, o JSON debería responder conteniendo solamente las horas, los minutos y los segundos, por ejemplo. Debe responder este formato. Y luego, también hay una petición, pero a otra ruta, Unix Time, que acepta la misma consulta. La misma petición, pero retorna el, el tiempo en milisegundos, en formato Unix, bajo la propiedad Unix Time. Entonces, ese la convierte fue en Unix. Entonces, el servidor debe escuchar en el puerto que se le pasa como primer argumento al programa. Entonces, la petición, el objeto de la petición tiene una URL, una propiedad URL que vamos a necesitar usar para saber qué vamos a ejecutar, cómo vamos a responder. Por eso dicen como enrutar la respuesta a dos puntos finales. Uno es el Unix time y el otro es el JSON, el, la fecha. Entonces se puede, eh, el parse, siempre que hablen de parse, es el proceso de llevar una cadena a su equivalente en una estructura de programación y se puede entonces realizar la conversión de la URL y la petición y la consulta como cadena usando el módulo core de URL, url.parse, request.url y true, con ese formato. Entonces esto va a convertir el contenido del request, el URL, y le va a devolver un objeto con propiedades que son útiles para resolver ese ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá le dicen, acá hay un ejemplo, request URL cparse.data
des le va a dar la información de esa consulta. ¿Lo que se refiere con el equivalente que hace parse? El parse es que normalmente lo que le llega a uno en una petición es una cadena. Entonces esa cadena pues no se puede. Pero el parse es general, puede ser para cualquier. Pues casi siempre cuando hablan de parse es pasar de cadena a su equivalente en programación. Por ejemplo, hay uno que se llama parseInt. ParseInt lo que hace es que coge una cadena que contiene un número y lo convierte en número. Por ejemplo, la cadena 10, como tal, yo no puedo hacer una operación de una división de esa cadena. Por ejemplo, dividir la cadena por 2 sería un error. Pero si yo le hago parseInt, entonces él convierte esa cadena al número 10 y ahí sí yo puedo hacer la división. Entonces son las variaciones del parse. Entonces por eso te hacía referencia cuando se habla de parse, está implícito una transformación del valor. Lo que pasa es que acá el valor ya es un objeto, entonces es un poco más, eh, digamos, desde el punto de vista de estructura, más completo. Entonces, la respuesta debe estar en formato JSON, pero mira lo que dicen ahí. Formato es JSON String, o sea, que ese formato que uno maneja en programación, por ejemplo en Array, lo tengo que llevar a una cadena. Y acá recomiendan una función, Stringify. Stringify lo que hace es lo contrario al parse, que coge un array y lo lleva a una cadena. Listo, eso no es tan fácil como ponerle comillas y ya, sino que él hace una elaboración y, y crea un JSON con el formato de cadena. Entonces, como buen ciudadano, asigne el content type. El content type es un encabezado que le dice al navegador cómo debe interpretar esa petición. Entonces por eso acá dice res.writeHead 200. El 200 significa que todo salió bien. Y el content type es el tipo de respuesta, que es application JSON. Entonces acá le dicen el objeto JavaScript date puede imprimir fechas en formato ISO. Por ejemplo, new date to ISO string. Entonces ahí podríamos usar eso. Listo, entonces vamos a ir viendo. Entonces acá tenemos un servidor que era este. Este throw map pues no lo vamos a usar. Este request pipe tampoco. Este servidor listen sí. Entonces lo que dicen ahí es que la petición se debe usar una función que se llama el parse, URL parse. Entonces vamos a importar primero URL por acá. Entonces var URL igual a require URL. Y esto es para que acá var obj va a ser
url.parse y acá request.url y true. Request. Incluso acá, para que vamos probando qué va haciendo esto, yo voy a imprimir este objeto para que mires que hay ahí. No, con la referencia al objeto Eh, o el mismo objeto ahí en simplemente me va a sacar todo lo que él convirtió. JavaScript maneja su propio método de string interno. Los objetos. Sí, también están definidos el toString, pero mira lo que hace eso. Me pasó esto, y mira por acá, pathname. Pues esto, como programa es un error, pero es un error que yo puse para poder ver qué es lo que me está retornando esa conversión ahí. Entonces mira que por ejemplo, por acá hay un query que tiene el ISO que le enviaron y un pathname. Listo, entonces, mira, con el pathname yo voy a filtrar. Entonces, mira acá. Entonces, yo voy a preguntar aquí si ese objeto punto pathname entonces por acá tendría la ahí tengo que hacerlo primero y si no entonces obj.pathname va a ser igual a API Unix time, que sería el otro. Acá. Hola. Listo, entonces acá tengo que hacerlo y acá caso contrario. Listo. Entonces, ahí me están diciendo, ahí le voy a mandar un aquí puedo hacer bar date entonces acá yo ya tengo el filtro para saber qué debo hacer. Lo otro es que yo tengo que pasarle, retornar un JSON. Y ese retornar el JSON sería en el response. Que recuerden que el request es todo lo que le está llegando y el response es lo que yo voy a enviar. Entonces, acá nuevamente voy a imprimir. Voy a imprimir el obj.query.iso. Listo. Entonces, esto simplemente es como para ir por partes en el ejercicio. Entonces, ¿por qué él se queda acá? Porque no hemos respondido nada y no hemos cerrado la conexión. Entonces, acá, mira el formato de la fecha que lo acabamos de imprimir.
Eso es lo que le está mandando. Entonces es. Entonces eso hay que. Eso va a llamar una función y le va a pasar este formato. Entonces, eh, formatear fecha. Se va a llamar la función. Y acá antes función, formatear fecha. Y acá le paso la fecha. Y esta fecha, entonces vamos a utilizar el objeto date. Entonces, new date, le paso la fecha. Y vamos a imprimir. ¿Qué pasa si yo imprimo? Ah, bueno, entonces, aquí vamos a tener que crear un JSON. El JSON es simplemente un objeto. Entonces, por ejemplo, mira la representación de objeto. Eso es un objeto en JavaScript. Simplemente definiendo las llaves estoy creando un objeto. ¿Y cómo funcionan los objetos? Yo le defino propiedades. Propiedades los métodos. En este caso, JSON generalmente utiliza solamente propiedades, pero en teoría se puede pasar también las acciones o los métodos. Entonces, una propiedad de un objeto simplemente es .out. Ahí ya estoy creando una propiedad. Y lo bueno es que son objetos dinámicos que se van creando en tiempo de ejecución. Por ejemplo, ahí creé el objeto y le asigné una propiedad. Esa es la ventaja que tiene JSON. Entonces, date.getOut. JSON.month. Entonces, date.getMonth. Y eso hay que sumarle 1. Y el otro era JSON.minutes. Entonces, como eso queda en un objeto, ¿cómo hago yo para convertirlo? Simplemente le digo JSON.stringify JSON. Listo. Ya buscar librerías de JSON mayúscula. Esa es la librería de JSON, pero eso es, JavaScript trae eso, por eso no hay que importarlo. Entonces vamos a verificar. Ah, bueno, acá falló get hours. A ver. Get hours. Mira, entonces, ¿cómo está el formato? Horas 6, minutos 2, mes 2 y minutos 32. Listo. Va a tener que mostrar también los segundos. Vamos a ver. Así era horas, minutos y segundos solamente. Entonces horas, este lo quitamos. Minutos y listo, entonces mira, horas, minutos y segundos.
en formato. ¿Y ese es el formato? El de una pasa, eso es lo que hace el Stringify. Entonces acá vamos a decirle es que imprima. ¿Impriman dónde? En response. Punto write. Ah, bueno, y nos falta una parte que recomendaban ahí. Y era hacer, hacer el, hacer esto. Write. Entonces, response. Write. 200 y acá defino, te lo voy a decir, content type content type, dos puntos, application JSON. Eso ahí le estoy diciendo, esa va a ser la respuesta. Entonces vamos a ver. Bueno, y ¿Qué se supone que cómo modificaba esa la respuesta? no, eso ahí no, uno no ve ningún cambio, pero el cambio es a nivel del, del servidor. Cuando el navegador le llega la respuesta, él sabe que es un JSON y la va a tratar diferente. Por ejemplo, si yo acá le cambio el encabezado y le digo que esto va a ser un JPG y más JPG, entonces él la trata de volver una imagen. Porque igual una imagen es texto. Entonces, vamos a ver qué pasó acá. Ah, bueno, es que no era. Es, no es completo, sino acá vienen comillas. Cierro comillas acá. Abro y cierro comillas acá. Bueno, entonces acá ya yo limpio esto para ver bien el error. Entonces acá imprimió esto y hay que salió una excepción porque debemos guardar. Ese fue al escribir. Entonces response.writeHead .write formatear. Ah, bueno, y acá entonces es por esto. Que aquí nos faltaba era. Nosotros estábamos imprimiendo aquí para probar. Sí. Pero esto es, se debe retornar. Entonces ahí sé que nos faltó La conexión. cerrar la conexión Lo escuché. y simplemente decirle acá. Ah, bueno, entonces como aquí todavía no lo va a cerrar, sino que la va a cerrar acá abajo. Porque en los dos casos hay que hacer algo diferente. Dice, entonces se le envía 66
38 y 38. Lo que pasa es que nosotros estamos mandando minutes y seconds. Y es minutes y second. Entonces venimos acá y simplemente minute y horas también. second. Y horas también. Bueno, y sí, entonces acá verificamos y la solución pasa, pero quedó faltando lo del Unix time. Pero el Unix time es más sencillo, simplemente pasamos el tiempo. Entonces mira, podemos poner y acá simplemente hacemos var obj fecha punto get time. Sí, es get time. Y retornamos el JSON.stringify de eso, de obj. Y acá simplemente hacemos en el respawn .write formato Unix y obj.query.iso. Entonces validémoslo otra vez. Entonces acá hacen algo muy diferente y es que crean esto se llama una expresión regex, se llama español, ¿cómo es que llama eso? Los regex, ¿has usado regex? Regex son expresiones regulares, así se llama. Entonces, cuando uno le dice punto test, es que va a probar esta expresión regular acá en esta URL. Lo mismo aquí. Pero eso nosotros lo resolvimos con el igual igual. Entonces en el parse URL nosotros utilizamos esa información porque queda más fácil. Y aquí que hacen más diferente, pues ponen bueno, si el resultado hace una validación con el resultado. Si tengo respuesta, quiere decir que es resultado. Si no, es que hay un error. Por ejemplo, ¿cuál es la página de error normalmente? ¿Qué código es la página de error? La 404. Mira. Entonces, si todo está bien, 200. Pero si no, 404. Se le retorna al navegador. Entonces el navegador ya sabe. Y aquí no hacen un write, sino que hacen directamente el end. Yo en el end puedo imprimir la respuesta. Nosotros lo hicimos fue al revés, pusimos fue write y un solo end al final. Porque no validamos eso. Este control es, digamos que un poco mejor porque si hay una petición que es a otra URL, me va a salir el error. En cambio, si nosotros tenemos una petición a otra URL, no vamos a responder nada.
y siempre estamos retornando un objeto JSON. Retornaría de pronto un JSON vacío, pero igual eso no es problema, porque dentro del contexto que nosotros estamos manejando, pues estaría bien. Acá hacen otro cambio y es que mira que el objeto se puede crear directamente. Lo importante es que estén las llaves. Entonces yo declaro las llaves, horas, minutos y segundos. Es lo mismo que nosotros estamos haciendo ahí. Mira que son equivalentes. Sí, por ahí ya el objeto así creado de la nada, no es que le hayamos puesto un tipo de JSON o cosas así. Pero el JSON lo hacen acá, mira. Sí, JSON Stringify. Con el resultado que les dio acá. Ahí sacaron como factor común. Nosotros lo hicimos en cada uno Stringify. Pero finalmente es el mismo. Listo. Entonces ahí ya terminamos ese curso.